soy de Capital, como te estaba diciendo, y bueno, y me eduqué allá, mi mamá es española, pero su vida la hizo siempre en Buenos Aires. Mi papá es de acá, de Coronel Pringles, se fue a estudiar a Buenos Aires, allá se conocieron, y bueno, nada, yo tuve una niñez dentro de todo normal, una adolescencia también, venía siempre a Pringles para las fiestas, para eh, las vacaciones de invierno, de verano, a compartir con mis primas, siempre mi corazoncito estaba acá en Pringles, yo me crié en plena ciudad, así que esto es alucinante, es campo, es aire puro, bueno. Te la resumo, en el año 2001, mejor dicho, en el año 90, o sea, 4 años antes, del 2001, lo conocí a Damián, el que fue mi marido, el papá de mi primera hija, Pilar, y bueno, nos casamos en el 98, gran fiesta, vinieron todos mis parientes hasta acá las de Pringles, con todas las ilusiones, un amor hermoso, pasional y divino. A los 2 años tuvimos a Pilar, que eso fue el año 2000, el 25 de junio del 2000, y bueno, teníamos un negocio de computación, él era analista de computador, era programador, él seguía estudiando porque era una persona súper curiosa, súper, y bueno, y teníamos un negocio en Palermo, y bueno, un día como cualquier otro, nosotros vivíamos en Núñez, en Saavedra, casi provincia de Buenos Aires, para el lado de zona norte. Me vine para el centro con Pilar, porque el Pilar tenía en ese momento 10 meses, estábamos en la casa de mis viejos, que mis viejos vivían en Palermo, en el centro, y porque después me iba a ir para el local con la gorda, porque nos íbamos a ir ese hermoso día, 10 de abril desde 2001, a pasar el cumpleaños con mi cuñado, con mi hermana y mis sobrinos. Bueno, era un día lindo, súper positivo. Ujú. Nada, estaba en la casa de mi mamá y de mi viejo, con la gordita ahí, y bueno, suena el teléfono, también estaba en el local, nosotras íbamos a ir 1 o 2 horas después a buscarlo, y nos llaman que había habido un accidente, el teléfono atiende mi mamá, yo no, y que le habían disparado a Damián. Yo me fui sin pensar, como uno siempre cree que esas cosas le pasan a los otros, ¿no? Me subí corriendo, le dije, mamá, Pilar, sí, 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 me dijo. Me fui, tomé un taxi, mi papá me siguió, mientras iba en el viaje pensando, no, no puede ser, que a vos te parece, se resistió, porque este carácter, que era un tipo bastante, con un carácter bastante fuerte, y sabía que seguramente había tomado alguna actitud defensiva o algo, pero entre enojo y todo, ¿no? Toda esa sensación, yo tenía 26 años, ¿no? Convengamos. Y no, y que seguro que esto que otro, cuando nos vamos acercando al lugar, ya la calle estaba cortada, la policía, había medios, ya el frío empezó a correr por mi cuerpo, ya la sensación fue otra. Cuando llego, eh, bajamos del taxi, yo empiezo a acercarme caminando, la gente se empieza a abrir, a todo esto empiezo a ver adolescentes que había ahí, que venían, porque era un negocio donde había PlayStation, los chicos jugaban a la Playground, y empecé a ver adolescentes llorando, y gente llorando, y medios, y toda una cosa, y esa sensación en el cuerpo que no me la voy a olvidar jamás. Y me fui acercando, y la gente se abría, y había una cinta roja, y cuando llegué, estaba también en el piso, con cubierto su cuerpo, con una bolsa, no sé, algo oscuro, azul, negro, no recuerdo, solo recuerdo sus zapatillas, y yo en realidad no entendía absolutamente nada. La gente lloraba alrededor mío porque eh, nos conocían, porque estaba la vecina que se iba a todavía Palermo en esa zona era barrio, entonces
estaba la vecina que le iba a cortar el pelo, y estaba la que paseaba el perro y lo saludaba, ¿qué haces, Dani? O sea, nos conocíamos, la gente lloraba alrededor mío, yo no entendía. Yo ahí empecé a tomar conciencia y empecé a reaccionar, lo único que decía era la nena. La nena, la nena, la nena se estaba quedando sin padre. La nena, la nena. Fue mi única reacción en ese momento. Cuando me caigo, me levantan, me llevan al hospital, bueno. Ya empezó a llegar mi familia, nadie entendía absolutamente nada, bueno. Una película, la película, esas películas que uno los ve, bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Bueno, fue un caso muy conocido, así que las cámaras de televisión nos perseguían, mismo en el velatorio, todos los jueves se hacían marchas, porque era como era conocido y porque lo habían matado de esa manera. Ahora te cuento cómo fue el hecho. Toda la gente de ahí del barrio había hecho una unión vecinal con el nombre de él, entonces empezaron a armarse marchas y todo eso. El que entró a robar y le disparó era un menor de edad, 17 años, totalmente drogado, con 3 personas más. Esas 3 personas más nunca se pudieron identificar ni nada. Y bueno, nada, este sujeto no lo encontraron, vivía ahí en las bodegas tomadas de ahí de Palermo, una película que yo en realidad ni podía pensar para ese lado, apenas podía respirar. Así Sasu, que bueno, y a, sí, decime. y a partir de ahí, ¿cómo fue tu vida? Digo, ese tiempo de meterte en un duelo de un día para otro, de un momento para otro, porque por lo que comentás, era toda una vida tranquila, ya tenías la familia formada, la primera hija, la hija de ustedes, y de un Proyectos, instante a otro, puros todo, proyectos, no puros sé, proyectos, 6 años, todo, jóvenes los dos, y a partir de ahí cambia todo. ¿Cómo fue a todo. partir de ahí, la elaboración del duelo? Ahí cambió todo, todo, pero de cuajo, fue un antes y un después, y mi vida es un antes y un después de ahí. Esos primeros días sobreviví de la manera que pude, porque había que ir a la comisaría, porque estaba en los medios, porque salía en la tele, me dolía respirar, me dolía todo cada vez que abría los ojos y me despertaba a la mañana, decía, no, esto es una pesadilla, y era otra vez, y es verdad, Dios, apenas podía resolver y cambiarle los pañales a mi hija, cosa que antes para mí era primero, antes que todo, y yo no podía, era tal el dolor, el sufrimiento del alma que no me podía mover. Estuve contenida esos 3 meses en la casa de mi hermana, de mi cuñada, de mis sobrinos, que su amor me cubrió de amor, ella, y mi prima que también me contuvo y estuvo cuerpo a cuerpo conmigo, la madrina de Pilar. Pero bueno, era todo mucho, ¿viste? Era todo desgarrador, porque estaba la justicia, porque había todo un montón de duelos agregados sobre el duelo, era mucho, era mucho. A los 3 meses decido venirme a vivir a Pringles, a los 3 meses, cosa que no hay que hacer, rajar, pero yo rajé. Yo rajé y me vine con Pilar, no sabía ni qué iba a hacer, de qué iba a laburar, pues yo no había terminado de estudiar. Todo estaba puesto en nuestro proyecto de nuestro local, así que, o sea, me vine, así como te digo, agarré la gorda, vendí todo lo que pude en Buenos Aires y me alquilé un departamento con 4 o 5 pesos y me vine, así como te cuento. Y acá empezó la película, porque acá imagínate que esto fue después de que Pilar cumplió 1 año, porque fueron todos pasos. El cumpleaños de Pilar, mi cumpleaños, el primer día del padre, eran pasos a pasos, pasitos a pasitos, donde eran todos tropiezos, porque yo soy de manual, todo lo estaba haciendo mal. Estaba enojada con Dios, estaba enojada con todos, con la justicia, con mi familia, eh, me desbordaba por cualquier cosa, mis sentidos estaban totalmente fuera de sí, o sea, yo soy una persona que vivo escuchando música, no podía escuchar música, o sea, no comía, no, estaba fuera de mí. Cuando me vengo a Pringles, que lo único que hacía era sobrevivir, apenas me encargaba de Pilar, mis primas que están acá en Pringles me ayudaron,
me acomodaron esto de que la gorda vaya a una guardería para que yo pueda tener por lo menos tiempo para llorar en paz, o sea, era una locura. Bueno, empecé terapia, yo siempre fui muy curiosa, no me iba a quedar con todo esto adentro, y aparte era el cuestionamiento, ¿por qué? Porque a mí, porque a él, porque a nosotros, ¿por qué mi hija se está quedando sin padre? ¿Por qué mi hija no va a poder crecer sin su papá? ¿Por qué Damián, teniendo 28 años, un tipo tan inteligente, viene a pasar una cosa así? Porque si uno se pone a pensar el misterio de la muerte, cómo fue la situación de la muerte también, fue rarísimo. Pero bueno, no importa. Todo eso, mi cabeza que me volvía loca, me volvía totalmente loca, mis pensamientos recurrentes me torturaban, me volvían loca, continuamente, continuamente. Empecé a acomodarme algo en mis pensamientos, y algo esto de empezar a ir a terapia, y un día me tocaron la puerta una maestra jubilada para invitarme a un grupo. Ahí entró el grupo Resurrección, que fue difícil, difícil, muy difícil, porque me tenía que sanar, porque teníamos que hablar del duelo. ¿Y qué es esto de duelo? Yo no sé qué es duelo. No sabía qué era, no sabía que era un proceso, no sabía de que tenía que sufrir para dejar de sufrir, tenía que hablar de Damián, aprender a hablar de Damián sin llorar, tenía que educar a mi hija de una manera sana. Bueno, hubo que aprender a transitar todo eso, aprender a escuchar, aprender a entender que toda la familia estábamos haciendo duelo, todos de una manera o de otra estábamos haciendo el duelo de Damián, todos, todos. ¿Qué era el Sí. grupo Resurrección? ¿En qué se componía? Porque hay muchas personas que están viendo este vivo que no tienen ni idea de lo que es el grupo Resurrección. Por ahí creen que es un grupo de música, que de hecho hay un grupo de música que se llama Resurrección. Sí, Pero no sabía. acaba de decir que la palabra fue muy, muy difícil, ¿no? ¿En qué consistía? Sí, fue difícil porque el grupo había que aprender primero a llorar, después a contener el llanto y aprender a ponerle palabras a lo que uno sentía. Un grupo de Y aprender, personas ¿cómo? serían, ¿cuántas personas serían aproximadamente? Y en mi grupo éramos 6, en mi grupo éramos 6. Aprendimos a escucharnos, a entender que no éramos las únicas personas que estábamos sufriendo, porque uno ¿Había cuando alguien, está en duelo quiere, ¿había alguien que lo coordinaba eso? sí, 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 esta señora ex, era jubilada, había pasado el padre Mateo Bautista, que es el creador del Grupo Resurrección, de la metodología del Grupo Resurrección, había pasado por acá por Pringles, y le había enseñado y de qué manera trabajar. El grupo era muy nuevito, eso era el año 2001, y el padre lo creó acá, había pasado en el año 99, o sea que estaba fresquito. Y bueno, ahí, sí, decime. Te escucho, dale. Ah, pensé que, no, y ahí, bueno, ahí fue transitarlo, eh, vivenciarlo, ponerle palabras por qué sentía bronca, a quién estaba puesta la culpa, porque yo le tiraba la culpa a todos, y empecé a darme cuenta que yo también era responsable de toda esa culpa que escupía hacia afuera. Me empecé a amigar con Dios, que estaba muy enojada, empecé a entender que las cosas no son, que esas cosas no eran de Dios, esas cosas son de los humanos, que los somos imperfectos. Empecé a ver el sufrimiento de mis compañeras, que había historias muy desgarradoras. Empecé a ver que no era yo sola la que estaba sufriendo, y empecé a tener herramientas. Después de ahí logré tener herramientas para poder sobrellevar otros duelos que después tuve, ¿no? Porque si me dejás, te sigo contando, después yo me volví a casar, tuve 2 hijas más, volví a confiar, a querer, a amar, porque a Damián lo sigo amando, obviamente, de otra manera, aprendí a amarlo de otra manera. Apostaste a la vida nuevamente, te volviste a casar y tuviste 2 hijos más. ¿Cómo se llaman tus hijos? La más grande Pilar, como te dije, Juan Cruz y María Paz.
Bien. Entonces volviste a apostar a la vida, ¿eh? Estabas haciendo el duelo, lo compartiste, hablaste de muchos sentimientos, de la bronca que tenías, que había bronca para todos lados, también trabajar la culpa, como que era un grupo donde uno podía hablar tranquilamente, que te lo iban a poder respetar sin abrir juicio de valor y demás. Un grupo de pocas personas, pero entiendo que cuando son pocas personas se trabaja aún más profundamente. Bien, y apostaste a la vida, y ahí, ¿cómo siguió la vida? Bueno, como te digo, tuve dos niñitos más y bueno, aprendí a valorar la vida de otra manera. O sea, no hace falta que nos pasen cosas espantosas para que nos demos cuenta que nos tenemos que amar y valorar y tenemos que valorar la vida. Pero bueno, es lo que a mí me tocó y aprendí a amar de otra manera, porque como te digo, yo a Damián nunca lo voy a dejar de amar, es otro amor, es otra manera de amar. Y mi marido en ese momento, Claudio, respetó siempre que yo hablara de Damián, que, que se abriera la familia, así que fue muy sanador todo ese proceso. Pero en ese proceso también, en el año 2013, en 3 meses muere mi papá. Y fue, la verdad que fue bastante movilizante para toda la familia. Yo ya tenía estas herramientas, después empecé a coordinar los grupos, así que ya más o menos entendía esto del proceso que venía de mi papá a sostener a mi mamá y a mi familia. Pero la semana que muere mi papá, muere Soledad, la que era mi prima hermana, mi amiga del alma, mi comadre, la madrina de Pilar. A los 40 años muere de un infarto. Así que fue otra vez a foja cero, arrancar todo de vuelta, ¿viste? Fue otra vez arrancar de nuevo, otro duelo, de otra manera diferente, con otra edad diferente, si bien tenía herramientas, pero fue muy difícil. Fue muy Bien, difícil porque cuando uno transita, siempre lo escucho mucho en las viudas que hace muchos años que están en pareja, ¿no? Que tuvieron muchos años juntos, es muy difícil porque esa persona se lleva un pedacito de nosotros, ¿sí? Y nosotros nos quedamos con un pedacito de historia, de vida, mm, ¿sí? estás Sí, hace 22 años, pasaste por ese gran duelo de la muerte de Damián. Unos sí. 10, por lo que entiendo, unos 12 años muere tu papá, y hace unos 10 tu mejor amiga, tu amiga del alma, tu prima. No, los dos, mi papá hace 10 años, mi papá hace 10 años y Sole hace 10 años. Ahí está, hace 10 Se años. murieron una semana de diferencia uno del otro. Digo, y dijiste esto, volver a caer, y hubo herramientas. ¿De qué herramientas estás hablando para decir, me vuelvo a poner de pie y caminar? ¿De qué herramientas nos hablas? De aprender a llorar, porque es importante llorar, ponerle lágrimas, no sentir que uno está en estado depresivo porque necesita llorar, necesita ponerle lágrimas. Yo soy muy ritualista, a mí me gusta ir al cementerio, a mí me gusta, yo me llevaba mi equipo de mate al cementerio y me iba a charlar al cementerio. A mí me hacía muy bien, a veces rezaba, a veces me enojaba, a veces tomaba mate. Fue un proceso, ¿sí? Proceso para desapegarme también, ¿no? Tanto la iba a visitar a mi papá como a Sole. A veces me enojaba, a veces me enojaba bastante con ellos, a veces no, pero bueno, fui entendiendo que necesitaba sacar de mi corazón todas esas emociones para también empezar a pensar sanamente, ¿sí? Porque es importante, además de ponerle palabras, es pensar sanamente, ¿sí? Ujú. Entender que estaba en un proceso, entender que necesitaba hablar de ellos y desapegarme de un montón de cosas del transcurso ese, ¿sí? Por encima de los dos juntos, este, comprender que había personas que se apegaban a cosas y otros no, y otros les decían algo, les escribía algo en las redes y otros no, empezar a entender un montón de cosas, yo ya lo había vivenciado, solo que uno lo sabe con la cabeza, uno lo sabe, pero el corazón es otro cuento.
el corazón, ¡pa! Entonces había que sanar despacito, con paciencia, sabiendo que necesitaba mimos de mi corazón, pero bueno. Entonces, el grupo de mutua ayuda como que fue un lugar para poder apoyar. Después nos vas a contar que ahora sí, después seguiste vos coordinando estos grupos, volviste a apostar a la vida, tuviste 2 hijos más, todo una familia, ¿sí? Entonces, y también hablaste de aprender, aprendí un montón de cosas, y podríamos traducirlo en esta pregunta. ¿Qué te dejó el duelo? ¿Qué te quedó a vos como herramienta? Es decir, como recurso, porque nadie está exento de que en algún momento pueda volver a pasar algo doloroso. ¿Qué te quedó como recurso hoy a vos después de todos estos años? Primeramente decirte que a todos nos va a pasar en algún momento de la vida. Alguien que amamos va a morir y no nos preparan para eso. No nos preparan para eso. Y más en esta sociedad tan ficticia que vivimos creyendo que hay que ser joven, lindo y hermoso y tener éxito, y no, y tenemos miedo y seguimos poniendo palabras que no son reales, se fue, partió, nos dejó. Hoy estaba leyendo algo y yo decía, por Dios, la palabra es murió, la palabra es murió. Entonces, si seguimos hablando, y mejor dicho, no seguimos hablando y no le ponemos palabras a la realidad, que la realidad es que a todos nos va a pasar en algún momento, Mario, que alguien que amamos, nos desgarra tan profundamente porque tiene que ver con el vínculo. A cualquier mamá que fallece su hijo, les va a desgarrar el alma. A cualquier viuda que se le muere su par, también le va a desgarrar el alma. A cualquier persona que amamos nos va a desgarrar el alma. Pero no estamos preparados, entonces la gente se desespera, ¿sí? Se desespera y quiere empastillarlo, y quiere como que fuera un proceso y que fuera una enfermedad, ¿viste? Porque está en duelo, ¿y cuánto va a terminar? ¿Y cuándo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Paciencia, hay que transitarlo, pero con paciencia y con amor, ¿sí? No se pueden apurar los tiempos. Yo lo que te puedo decir, ojalá no me hubiera pasado lo que me pasó, pero me pasó, y me siguen doliendo un montón de cosas, porque soy humana, porque siento, porque me pasan, pero aprendí a valorar la vida de otra manera, a darme tiempos. Aprendí un montón de cosas con la muerte de Damián, que fue la que más dura fue. Aprendí a no sobreproteger a Pilar, después con la muerte de Soledad, aprendí a parar y a ver más, a darme tiempo, que la vida a veces te lleva tiqui, 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 a los apurones. Ahora trato de valorar los tiempos, mis tiempos, las amistades, comer una comida rica con alguien, salir a caminar, proyectar desde mi tiempo, desde valorar las pequeñas cosas de la vida, porque es lo único que tenemos, momentos. Cuando nos queremos dar cuenta se nos escapa. Y tuve que trabajar mucho eso porque a mí me hubiera gustado poder despedirme de mi papá y no lo pude hacer porque murió en Bahía Blanca, una ciudad cerca de acá de donde yo vivo, y porque Soledad me había escrito y no había podido cruzar, ella vivía enfrente. 2 días antes no crucé y me quedé con esa culpa de... Entonces, las cosas hay que hacerlas, ¿sí? Saber perdonarse y sentirlas. ¿Las voy a hacer? Las hago, te lo digo. Es hoy. Es hoy. No sé si es hoy. Sí. ¿Se puede volver a ser feliz? Sí. ¿Sí? Claro que se puede. Diferente. De otra manera. De otra manera. No hay, porque, ¿cómo voy a decirte que es de la misma manera si esa persona que yo tanto amaba no está? No está físicamente. ¿Sí? Y tampoco se suplantan las personas. Ni voy a suplantar a mi papá, ni a Damián, ni a Soledad. Pero uno aprende a vivir de otra manera. ¿Sí? Aprende a vivir y amarlos de otra manera. Yo no los dejé de amar. Cuando uno se da cuenta que no los perdió, porque uno ama a través del contacto, ¿viste? De tocarte, cuando uno aprende a amar de verdad, en verdad y libertad, desde el corazón, y sabiendo que el otro está,
tu ser querido está en otra dimensión, con Dios, en otro lugar, Ujú, ¿sí? Está feliz y que te quiere ver feliz a vos también. No, bien. deja de amarlos, yo los sigo amando. Ujú. Sasu, ¿puedo ir yo un poquito más? Sí, decime. ¿Qué te quedó pendiente con tu papá? Con mi papá. No, haberle dicho muchas veces más que lo quería, muchos abrazos y muchos besos. ¿Cómo se Y llama? lo recuerdo, si bien fue una relación bastante conflictiva, perdón, decime, ¿Cómo se llama tu papá? ¿cómo? ¿Cómo se llamaba tu papá? Héctor, Héctor. Eh, si bien no fue una relación fácil, muchas veces recuerdo sus manos, recuerdo su perfume, recuerdo cuando me llamaba por teléfono y me decía, hay un montón de cosas que en la familia seguimos marcando de él y lo tomamos muy graciosamente y todo, porque en mi familia somos bastante payasos, así que, y era un personaje, así que lo recuerdo siempre con una sonrisa. Bien. Bien, Sasu, vamos muy bien y ya vamos a ir cerrando este ratito hermoso que estamos teniendo con vos. También sabiendo de que en este video la invitación en este encuentro para muchas personas que actualmente están sufriendo la muerte de algún ser querido. Si ahora los tuvieras delante tuyo y yo sé que ahora después nos vas a contar por el lado de la coordinación, ¿no? Pero, ¿qué les dirías hoy, no? Que algo que te haya servido a vos, que, que tengan en cuenta en este tiempo tan doloroso que están viviendo. Primeramente que se tengan paciencia, que no se desesperen, porque uno se desespera, te desesperas, quisieras que te den algo para no, para dormir y no pensar todo lo que se te viene al otro día y saber que lo que estás viviendo es real. Que tengan paciencia, que se tengan paciencia y que se rodeen de gente que les haga bien. Porque a veces uno quiere mucho a alguien, pero esa persona que está tratando de acompañarme me tira malas fichas, ¿no? Me pone mensajes y me dice cosas, frases hechas que en vez de hacerme bien me destrozan. Tenía que ser así, dejó de sufrir, ahora es un angelito, Dios, él te tenía ese destino para él, y a mí me hacía bolsas si tenía alguien al lado mío que me decía todo eso. Eso Mm, no ayuda. Aprender, aprender uno a decir, no, me quiero quedar solo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Cuidarse. Eso por un lado. Y tratar de buscar. Si me hace bien hablar con el pastor, voy a hablar con el pastor. Si me hace bien hablar con la psicóloga, voy a hablar con la psicóloga. Si me hace bien ir a hablar con el padre voy a hablar con el padre. Si me hace bien hablar con una amiga ¿sí? Busco salvavidas, no me quedo encerrado, no se queden solos, ahí ¿sí? es. Porque hay mucha gente que le ha pasado lo mismo y los pueden acompañar. Bien, muy bien. Estamos tomando muchas cosas de las que estás diciendo, ¿no? Sobre todo hace un ratito, sí, se puede volver a ser feliz. Sasu, ¿cómo te imaginas dentro de 5 o 10 años? Uh, espero siendo abuela. Espero que sea abuela, que alguno de los tres me dé un nieto. Este, sí, eso me gustaría. ¿Cómo me veo? ¡Uy, pero qué buena pregunta! Ay, me acuerdo cuando me la hicieron en el grupo, cómo me veía después de un año y la verdad es que no me veía en ningún lado. Son buenas preguntas. Y me veo siendo feliz, me veo después de que mi gorda, la más chica que está en el secundario, María Paz, termine, me gustaría irme para otros lados, soy inquieta, así que me gustaría seguir proyectando, seguir estudiando, sigo estudiando, así que eh, me gustaría moverme, irme a Sierra de la Ventana a vivir, o a otro lado, o irme, no sé, siempre pienso de moverme, pero siempre Bien, siendo feliz, obvio. bien, siendo feliz, apostando a la vida, nuevos proyectos. Dentro de esos nuevos proyectos, contanos el actual respecto a que hoy coordinás grupos de mutua ayuda a Resurrección. ¿Querés contarnos un poquito de eso?
Sí, hace ya 13 años que coordinamos con Lili, mi compañera Lili Martin, acá en Coronel Pringles, y el último grupo que tuvimos acá fue en pandemia, lo terminamos en pandemia. Bueno, la pandemia, viste que a todos nos atravesó de diferente manera, para mí fue muy óptima, pero bueno, para otras personas no. Y bueno, desde ahí con Lili no pudimos arrancar con otro grupo. Recién esta semana arrancamos con un grupo acá en Pringles, nuevamente pues somos de los más viejos, vos lo sabrás, de los grupos más viejos. Y paralelamente a esto, a 2 años antes, estuve acompañando a Vivi de Tres Arroyos, y estuve viajando por 2 años para coordinar los grupos allá, grupos hermosos, hermosa experiencia Tres Arroyos, ahora caminan solos, eh, y ahora estoy acompañando a Sonia en Suárez, para abrir otro grupo en Suárez. Y ahí van también hermosos 2 grupos que tenemos en Suárez. Así que bueno. Bien. Hoy acompañás, de un lado hubo un tiempo donde vos estabas sufriendo por la muerte de tus seres queridos y hubo muchas personas que te cuidaron, te amaron. Nos contabas que a los 3 meses te fuiste para Coronel Pringles y la familia, los primos, te imaginamos como que la familia te contenía, te cuidaba, sobre todo a Pilar, me tuviste que desapegar de un montón de cosas, como que delegaste, ¿no? Te pregunto, Sasu, lo que queremos acompañar cuando está transitando alguien la muerte de un ser querido, ¿qué no debiéramos hacer? ¿Qué, acabas de decirlo hace un ratito, las frases hechas, por ahí, ¿qué es lo que necesitabas vos en ese momento y que por suerte lo pudiste encontrar? Pero ¿qué tendríamos que tener en cuenta los que acompañamos, no solamente desde la coordinación, como papá, como vecino, como compañero de trabajo? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando encontramos a una mamá o a una señora que acaba de enviudar? ¿Qué debemos tener en cuenta para poder hacer lo mejor posible? Porque como bien decís vos, no sabemos qué hacer. Y hay veces que por ahí decimos algún macanazo. ¿Nos das una pista? No decir nada. Es lo mejor que uno puede hacer. No decir nada. Acompañar. El amor no hace falta ponerle palabras, simplemente agarrarte la mano mientras vos llorás. Sostenerte mientras llorás. Tener una viuda, sostenerla mientras está desgarrada llorando. Una mamá, sostenerle la cabeza mientras está llorando. No hace falta ponerle palabras, porque ellos necesitan hablar. Porque ellos van a repetir y van a repetir y van a repetir la situación, y no lo puedo creer, y no puede ser, no puede ser, y qué voy a hacer. Y todas las cosas que uno repite, porque lo he vivido, lo he sentido. Nada, acompañar, preguntarle si está cómodo, si necesita agua, si fue al baño, porque cuando uno está en crisis así, no, ni siquiera van al baño, están desbordados. Acompañar desde ese lugar, las primeras horas es desde ese lugar. La gente quiere decir, no, tiene que ir, tiene que llevar a acostarla, tiene que darle una pastilla para que duerma. No, con que tome agua, después, de a poco todo se va a ir acomodando, el comienzo. Y después, acompañar desde el silencio. Para mí me parece que lo más importante es no decir nada, porque las primeras palabras que uno dice pueden perforar el alma. Esto de que tenía que suceder, fue mejor así, dejó de sufrir, tenía todo tomado, ¿viste las cosas espantosas que la gente dice cuando había una enfermedad? ¿Por qué? Porque los mensajes llegan de todos lados. Si hubo un suicidio, los mensajes llegan por todos lados. Si fue un accidente, los mensajes, que si la policía, que si el auto, que si... Todo es información que te van cayendo. Entonces, si encima vos, que le estás acompañando, le metés más fichas, lo mejor que podés hacer para ayudar es sostener a la persona. Es lo mejor que podés hacer. Es mucha Sasu, información, Mario, al principio. Es mucho, mucho, mucho para la cabeza. Y para el corazón, obvio. bien, vamos a ir cerrando el encuentro, pero te hago una última pregunta. Si hoy Damián, Héctor, Soledad, te pidieran algo, ¿qué te pedirían hoy?
Hay tantas cosas. Yo me los imagino a los tres peleando ahí arriba, discutiendo, ¿viste? Porque eran medio personajes, así que me río solo con pensar en imaginarlos. Me río mucho. Pero que sea feliz. Damián me quiere ver feliz, Damián quiere verla a Pilar y yo sé que debe estar tan orgulloso de ver todo lo que está logrando nuestra hija. Mi papá feliz, feliz de verme, de vernos. Y bueno, y Sole me mandaría algunos mensajes capaz, ¿no? Desde otro lugar, desde acompañar a su hija, ella dejó dos criaturitas chiquititas, y la más chica, que es mi ahijada, tiene la misma edad que mi nena, y comparten la vida las dos juntas, así que desde ese lugar trato de que su mensaje me llegue también, ¿no? Desde el amor a Emilia. Muy bien, Sasu. Muchísimas gracias. Gracias por contarnos tu vida. Gracias por tu vida, por compartirnos la de tus hijos, la de tus amores. ¿Sí? Muchas gracias por este encuentro. Gracias, gracias, Maro. Gracias a vos por la invitación. Gracias por pensar en mí. Y gracias a todas las personas que de alguna manera están poniendo comentarios. Yo, como verás, tengo que usar lentes, ¿no? Pero Sí, yo prefiero... también. Acá veo que hay muchos saludos, muchos corazoncitos sobre tus comentarios. Ve que hay mucha gente que te tiene mucho aprecio y cariño. Incluso también en los comentarios que se vayan poniendo después en este video y en lo que pongamos en las redes. Muchas veces estas charlas despiertan o mueven corazones que dicen, yo me siento como dice Sasu o como decía aquel señor o señora con respecto. Pero este mensaje que estamos viendo ya en el sexto encuentro, como que hay ciertos puntos en común, que se puede volver a ser feliz, que hay que, esto de la palabra de la paciencia, ¿no? Lo tomamos muy en cuenta y sobre todo para aquellas personas que hoy por hoy lo están transitando. También para aquellos que acompañamos, qué tenemos que tener en cuenta, qué tendríamos que evitar para poder acompañar y ayudar mejor. Te agradezco muchísimo, Sasu, el tener este ratito con nosotros y con todas las personas que ahora están. Muchas gracias. Gracias, Mario, gracias. Un beso grande y nos vemos. Gracias. Chao, gracias por todo. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao.